Sean todos bienvenidos a su canal de crochet. El día de hoy les traigo este hermoso vestido. Es para una bebé de 0 a 3 meses. Los materiales que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 110 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos. Y levantamos 80 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar. Completamos las 80 cadenas, nos aseguramos de que estén en forma recta, que no esté torcida. Y la unimos con un punto deslizado en la primera cadena. Ahí mismo levantamos 1, 2, 3 cadenas de altura que pertenecen al primer punto alto y en el mismo lugar hacemos un segundo punto alto. 2 cadenas y en el mismo lugar otros 2 puntos altos para formar un abanico. 1 y 2. Tenemos el primer abanico. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. Ahora continuamos a la siguiente haciendo un punto, siguiente un punto y así vamos a continuar haciendo puntos altos hasta que tengamos un total de 39. Una vez completamos 39 puntos, hacemos lazada y en la próxima cadena hacemos otro abanico. Un punto, 2 puntos en el mismo lugar, 2 cadenas de separación y otros 2 puntos altos en el mismo lugar. Y ya completamos el segundo abanico. De ahí continuamos a la próxima cadena, hacemos un punto alto y continuamos repitiendo 39 puntos altos, llegamos al final y unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Una vez llegamos al final y unimos, se ve algo así. Si lo doblamos, nos queda en forma de triángulo. Nos vamos a deslizar un punto y otro punto para quedarnos donde están las cadenas de separación y repetimos 1, 2 y 3 puntos que corresponden al primer punto alto, segundo punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar segundo punto alto y volvemos a tener el abanico. Ahora hacemos una cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos un punto alto, cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente punto alto, cadena, saltamos y punto alto. Y nos van a ir quedando estos pequeños cuadrados. Así vamos a continuar todo alrededor hasta que lleguemos al próximo abanico. Llegamos al final de la vuelta. Tejimos el último punto encima de uno de los del abanico. Cadena de separación ya no tenemos para saltar, así que vamos a pasar directamente al abanico y lo repetimos. Y nos queda el último espacio. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. Cadena de separación, saltamos uno en la base, en el siguiente repetimos un punto alto. Así vamos a continuar exactamente lo que hicimos en este lado, lo hacemos en el otro. Llegamos al final, unimos en la tercera cadena y nos deslizamos hasta el centro del abanico.
Terminamos la segunda vuelta, unimos, nos deslizamos y repetimos el abanico. Siguiente vuelta, hacemos una cadena de separación, saltamos uno en la base que pertenece al abanico y en el siguiente hacemos un punto alto. Y esta es la manera como van a ir creciendo los cuadrados. Aquí teníamos el abanico, ahora tenemos un espacio extra. Hacemos cadena y continuamos repitiendo punto sobre punto. Un punto, una cadena, encima del punto hacemos otro punto. Y así vamos a continuar todo alrededor hasta que lleguemos al final y unimos con el punto deslizado. Cuando completemos la segunda vuelta de estos puntos haciendo los espacios cuadrados, llegamos al final, unimos y nos deslizamos el primer punto. Vamos a cortar la hebra, pero la vamos a dejar un poco larga porque la vamos a utilizar para coser más adelante. Reservamos esto hacia un lado. Comenzamos con la otra parte. Hacemos una cadena de unos 70 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a completar que sea en números pares. Esta la estoy haciendo pequeña, pero ustedes la pueden hacer en el tamaño que quieran, nada más que sean números pares. Cuando tengamos la cadena les voy a mostrar con una pequeña muestra. Vamos a unir en el primer punto que esté la cadena recta. Ahora levantamos 1, 2, 3 que pertenecen al primer punto. Siguiente cadena, punto alto. Siguiente cadena, punto alto. Y así vamos a continuar. Un punto alto en cada una de las cadenas de la base. Llegamos al final de la vuelta, unimos en la tercera cadena con punto deslizado para cerrarlo y se ve de esta forma. Acuérdense que esto es una pequeña muestra. Deben tejer 70 cadenas y repetir exactamente lo mismo, punto sobre punto. Nada más asegúrense de que en cada vuelta mantengan la misma cantidad de puntos, si no les va a quedar torcido. Levantamos 3 cadenas donde unimos, pertenecen al primer punto. Pasamos a la siguiente, repetimos punto alto. Siguiente cadena, punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir por la cantidad de vueltas que necesitemos. Punto sobre punto, sin hacer ningún cambio. Llegamos al final, unimos en la tercera, levantamos 3 cadenas y continuamos repitiendo. Cuando completemos el tamaño, así nos queda. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 líneas en total. Esto mide aproximadamente unos 12 centímetros de altura por unos 21 centímetros de ancho. Si ustedes lo quieren hacer más largo, solamente continúan haciendo punto sobre punto. Ahora vamos a tomar la parte del cuello, que ya la tenemos lista. Utilizamos una aguja lanera. Antes de coser, debemos de asegurarnos de que esté bien centrado. Sacamos exactamente la mitad y luego en el centro, para que no nos vaya a quedar corrido hacia un lado o hacia el otro. Cuando estemos seguros de que tenemos el centro, vamos a coser con unas cuantas puntadas en esta parte. Volteamos y cosemos la otra parte en la parte de atrás. Cuando terminemos de coser los dos lados, yo le voy a colocar una flor. Esto es para que se vea un poquito más bonito y cubrir donde está la unión. Cada uno decide lo que quiere colocar. Puede colocar un botón, una perla. Vamos a darle unas cuantas puntadas. Terminamos de coser la primera, nos vamos a la parte de atrás y cosemos otra igual. Ahora que ya tenemos listas las flores, así se ve en la parte de enfrente, así en la parte de atrás. Continuamos hacia abajo donde nos quedamos. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo un segundo punto alto. 2 cadenas, en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Hacemos
lazada, saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos un punto solo. Saltamos uno en el siguiente, repetimos el abanico. Un punto alto, dos puntos altos en el mismo lugar, dos cadenas y otros dos puntos altos. De esta forma es como vamos a ir completando toda la vuelta. Un abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. Saltamos uno en la base, en el siguiente hacemos punto solo. Saltamos uno en la base y repetimos el abanico. Continuamos todo hasta que lleguemos al final para unir en la tercera cadena con un punto deslizado. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con un abanico. Comenzamos con un abanico, pero debe quedarnos el punto y el abanico, no los dos abanicos juntos, así que vamos a hacer el punto en el siguiente sin saltarnos ninguno y luego unimos en la tercera cadena. 1, 2 y 3. Ahora nos deslizamos al siguiente punto y levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Y dentro del espacio del abanico hacemos el abanico. 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo lugar, 2 puntos altos. Ya tenemos el abanico de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. En el punto siguiente hacemos 1. Y se ve de esta forma. Ahora tenemos 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Hacemos lazada. El punto que tenemos en este lado lo vamos a tomar en relieve por el frente, sacamos hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Ya lo tenemos en relieve por el frente. Ahora saltamos el primer punto del abanico y en el segundo hacemos un punto alto. Dentro hacemos 2 puntos altos, dos cadenas, en el mismo lugar 2 puntos altos, encima del primer punto del abanico hacemos también un punto alto para completar los 3 y ya volvemos a tener el siguiente abanico. Hacemos lazada. Ahora tenemos el punto solo, lo tejemos en relieve por el frente, pasamos el gancho por detrás, sacamos la hebra y la vamos a estirar un poco para darle altura. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y ya nos quedó a la misma altura del abanico para que no se vaya a encoger. Volvemos a hacer lazada, saltamos el primero del abanico, en el segundo hacemos un punto alto y dentro del abanico repetimos el abanico. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Siguiente, hacemos un punto. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta terminar la vuelta. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta, haciendo abanicos, unimos con punto deslizado en el primer punto, nos deslizamos 1 y nos deslizamos 2 para quedar en el último. Levantamos 3 cadenas y dentro del abanico repetimos abanico. 1 y 2 puntos. 2 cadenas en el mismo lugar, 2 puntos altos. El abanico no va a cambiar para nada. Siempre en el centro de las cadenas vamos a hacer 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Ya tenemos el abanico, ahora hacemos el tercer punto en el primero que corresponde al abanico. Y ya tenemos una vez más los 3. Hacemos lazada, venimos aquí al punto en relieve, sacamos hebra y la vamos a estirar para darle altura. Pasamos 1, 2 y cerramos. Y ya nos quedó a la misma altura del abanico. Hacemos lazada, saltamos 1 y 2. En el número 3 hacemos el primer punto.
y dentro del espacio hacemos el abanico. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo todas las vueltas que necesitemos, sin hacer ningún cambio. Hacemos el abanico de 3 puntos y el punto en relieve que está por el frente lo mantenemos en relieve por el frente. Continuamos repitiendo dependiendo del largo deseado y regresamos. Una vez completemos el largo deseado, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 líneas en total y mide aproximadamente unos 15 centímetros de largo solamente la parte de la falda. Si ustedes la quieren más larga, solamente continúan repitiendo vueltas. Y un largo total de 35 centímetros. El ancho es aproximadamente 20 centímetros y medio, para que tengan una idea del tamaño que les va a quedar. También depende mucho de qué tan apretado o qué tan flojo tejan. Si tejen más apretado, le queda un poquito más pequeño. Si tejen más flojo, le queda un poquito más grande. Y en caso de que quieran cambiar el tamaño, la parte del cuello van a ser números pares y la parte del vestido también van a ser números pares, no importa la cantidad. Llegamos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Y lo vamos a pasar por dentro del punto. Lo llevamos hacia atrás y lo escondemos. Ahora sí podemos cortar lo que nos quedó. Y ya lo tenemos completamente terminado. Pero les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Ya terminado, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.